El fantasma errante. Y hoy tenemos con nosotros a Miguel Ángel, desde Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México, quien ha vivido una de estas situaciones. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Al contrario, amigo. ¿Ustedes qué tal? Aquí Bienvenido. felices de platicar con... ¿Tú eres Miguel Ángel García, no? No. Ok. Muy bien, amigo. ¿Qué nos vas a platicar? Pues miren, es una de tantas experiencias, pues que me han sucedido, obviamente. ¿Sí? Pues creo que para empezar, yo hace años, yo creo que más o menos como, ya ahorita como 20 años, Sí. tuve un accidente automovilístico algo fuerte, pues en el que pues desafortunadamente pues perdí a mi hermano, y a raíz de ese accidente pues yo estuve en coma como 2 meses y cacho. Entonces yo en ese lapso yo veía todo, ¿no? O sea, pese a que no estaba pues en el plano como tal, yo me veía a mí mismo conectado, veía todo el movimiento que pues a mi alrededor. Entonces llegó un punto en el que los doctores pues no entendían, o no, más bien no le daban como muchas esperanzas pues a la familia, ¿no? Y sucede que pasó que ellos deciden pues desconectar los aparatos y todo, y pues médicamente hay un documento expedido, yo estuve pues muerto como una hora y cacho. A raíz de eso yo recuerdo, bueno, en ese lapso, que cuando pues regresé, no sé si a mi cuerpo, no sé, eso es lo que sigo sin entender. A ver. Vi como que lapsos, ¿no? Pequeños lapsos de mi infancia, de lo que había pasado, todo, hasta un momento del accidente. Del accidente sí no me acuerdo nada, solo recuerdo que cuando yo regresé pues a este plano nuevamente, yo estaba abajo, a mí ya me tenían abajo donde tenían las planchas pues para hacer autopsias y todo eso, y recuerdo perfectamente que el médico en turno en ese momento, cuando yo me enderecé y abrí los ojos, pues el médico salió corriendo, ¿no? Por, no sé si, pues sí, por susto, por no sé, y yo, pues sin poder moverme mucho porque tenía una pierna rota y tenía un yeso tanto en la pierna como en el brazo, pues no podía hacer como que gran cosa. Entonces pasaron yo creo que como 5 o 10 minutos en lo que yo como que reaccionaba, de lo que no sabía ni qué onda en ese momento. Llegaron muchos médicos a tomarme signos, a checar todo, y nada más se decían el uno al otro de que no era posible, que cómo era posible que ya no había signos, que ya no yo reaccionaba, no nada, no tenía la temperatura que era y todo, y de repente pues todo cambió, ¿no? Entonces yo recuerdo que ellos me decían que cómo me había salido yo, por ejemplo, del carro, porque a mí me encontraron como 10 metros afuera del carro, y no era posible porque los cristales estaban arriba y las puertas con el seguro, y según yo tenía el cinturón de seguridad. Esa parte pues hasta la fecha sigo sin yo entender, porque por más que quiero hacer memoria de qué pasó, no lo recuerdo. Solo sí sé que escuché yo una voz así pues muy tierna, no sé, bonita, que al momento de yo regresar pues a este plano Sí. me dijo: no es tu momento, no es tu tiempo. Fue todo lo que yo recuerdo, y pues a raíz de eso yo tenía, les comento, como 13 años en ese entonces. Después de eso a mí me empiezan a pasar cosas pues muy raras, ¿no? Yo no puedo entrar a un panteón como tal porque siento que me falta el aire. Veo cosas que no, a veces siento que no es posible que estén ahí. Incluso una experiencia en el pueblo de mi papá, Michoacán,
a mí me acompañó un muerto y yo no sabía que ese señor estaba muerto, no en ese momento, sino hasta el final de que pues me llevó a salvo. Bueno, afortunadamente pues me doy cuenta de eso, ¿no? Entonces son cosas que no sé si fue reencarnación o fue mi misma alma, no sé, pero por eso les comento, es como un tema muy extenso, porque yo ya pasé por ese lapso y viví cosas que no entiendo, no comprendo muy bien, pero pues me siguen pasando, ¿no? Entonces a mí me dijeron, dices que tú a raíz de eso te hiciste más sensitivo, no más propenso a que te pasen cosas o a ver cosas que están en otro plano. Sí. Porque alguna vez también en la calle, pasando en la calle, me dijo una señora que creo que le da mano, no sé, me dice, es que tú no estás ni aquí ni allá, dice, tú estás en medio, dice, tú pasaste un plano que ninguna persona pues ha logrado, dice, y tú regresas, dice, y de aquí para adelante tú vas a seguir esa línea, dice, tú siempre vas a estar en medio de ambos. Okay. No sé, como les comento, es muy extraño. Okay. Pero oye, amigo, como que te acostumbras, ¿no? Sí, por supuesto. Si me permites tantito, vamos a regresarnos a ese momento, ¿no? En la que tú conoces como experiencia cercana a la muerte. ¿Cuál fue tu primer pensamiento una vez que regresaste? ¿Recuerdas ese momento? ¿Lo pudiste guardar en tu memoria? Antes de regresar, sí. Antes yo de veía regresar. a mi mamá. En ese momento, antes de yo regresar bien, yo veía a mi mamá que decía, si tú tienes que ir, pues yo lo acepto, aunque pierda otro hijo, ¿no? Entonces, esto se me quedó grabado. Sí. Y fue lo último que yo recuerdo antes de regresar. Esto, y como les comento, esa voz que no sé quién sería o cómo sería, que me dijo, dice, no es tu tiempo y tú tienes que regresar en este instante. Oye, pues me quedé yo intrigado. Entonces, tú escuchabas la voz de tu mami, ¿no? Tú escuchabas la voz que estaba sufriendo y que de algún modo ella estaba pues tratando de consolarse con la resignación, ¿no? Sí, como te comento, yo, pese a que fueron 2 meses, yo creo que eternos para ellos. Claro. Yo siempre me vi a mí mismo, al lado de ella, y me veía a mí todo entubado, con muchos aparatos, cosas, entonces... O sea, sí te lograbas ver a ti mismo. Sí, es que, de hecho, desde muy pequeño, a mí me ha pasado que he tenido como esos sueños astrales, ¿no? Que yo me salgo de mí mismo y me veo yo a mí mismo. Entonces, en ese momento como que y no sé cómo se diga, se aumentó más, no sé. Sí. Y todo ese lapso, pues yo siempre me vi a mí mismo. Entonces, en el último momento, antes de que desconectaran todo y así, porque ellos, los médicos dijeron que los aparatos eran lo único que mantenían a mí ya respirando y todo, que pues no había reacción de ningún tipo. Sí. Entonces, pues le decían eso a mi mamá y mi mamá dijo, pues es que acabo de perder un hijo, entonces ¿cómo voy a perder otro? Sí. Pero pues yo creo que su misma resignación me dijo a mí, después de que desconectaron todo, me dijo, dice, yo sé que no soy quien para mantenerte aquí, dice, y si tú lo que quieres es descansar, pues yo me resigno a que tú vas a estar mejor. Sí. Entonces, pues fue en ese momento cuando yo ya no supe más, me quedé con esas palabras y fue como en una, ¿cómo se puede decir? Como en una película, ¿no? Así de, vi lapsos de mi niñez, de cómo viví y todo, hasta el punto del accidente. Oye amigo, ahí vamos a hacer una pausa, ahí permíteme, perdón que te interrumpa, pero la verdad es de que este tema es apasionante para mí, de verdad, ya después les explicaré por qué. En este momento de la película que tú viste, eran puras cosas buenas. ¿Viste algo que haya sucedido malo, algún error que hayas cometido? Sí, las contestaciones feas que yo le hacía a mi papá, a mi mamá, ¿no? O sea, los enojos. Entonces, era como
recordar todo, ¿no? Así de... Tu rebeldía. Pero verlo como esos errores que uno dice, o a veces uno los dice sin sentirlos. Así es. Entonces, pues fueron cosas buenas, pero también todo eso malo. Entonces, sí. Pero fueron como pequeños lapsos, o sea, Sí. no fue así como todo, ¿no? O sea, Un fueron flashazo. pequeñas cosas. Eran como flashes, ¿no? Como, Exactamente. como un collage, ¿no? Exacto. En donde había de todo. Yo me imagino que empezaste a recordar esos momentos importantes en tu vida, inclusive hasta los disgustos que le causabas a tu papá, pero que tú mismo sabías que habías hecho mal y por eso se te quedó en el subconsciente, ¿no? Exacto. Entonces, pues yo no sé, yo en ese momento también yo recuerdo que yo me dije a mí mismo, ¿no? Dije, Sí. bueno, si esto es el final, pues digo, pues no me arrepiento de las cosas buenas, sí un poco de lo malo, de los sufrimientos que pues a lo mejor hice pasar, Sí, pero yo me decía a mí mismo, dije, pues si yo pudiera regresar o si yo pudiera de alguna manera pues corregir eso, pues lo voy a hacer. Y fue en ese momento cuando, como te comento, escuché una voz muy suave, muy pues como tranquila, que me dijo, dice, es que no es tu tiempo, tú no tienes que estar aquí y tienes que regresar. Sí. Yo nada más sentí como un golpe en el pecho, que cuando yo me enderecé, pues me dolía el pecho de lo mismo. Y fue en ese momento cuando te dijo que mi primera reacción al abrir los ojos y al enderezarme, vi al médico en turno que tenía una navaja en la mano, el bisturí, no sé qué sea, y se me queda viendo, pero pálido, ¿no? Y sale corriendo. Entonces, pues yo también sacado de onda porque yo volteo y veo a mi alrededor, pues, muerto, bueno, pues sí, no, la plancha con algunos cadáveres tapados y así yo me quedé así de, pues, ¿dónde estoy? No, porque estoy aquí abajo. Claro. Entonces, pasaron yo creo que como 5 minutos más o menos y llegaron como 7 médicos así de, y se me quedan viendo como, ¿qué pasó? así de, que no es posible, no puede ser, o sea, ¿cómo? Entonces me empiezan a revisar, me empiezan a tocar y me dices que tienes ya la temperatura normal, tus pupilas están reaccionando bien. Dice, ¿tú cómo te sientes? Yo así de, pues no sé, me duele el pecho, le digo, me duele la pierna. ¿Sí podías me duele hablar? el brazo porque pues tenía la pierna rota, el brazo roto. Oye, amigo, ¿sí podías hablar? No mucho. Ay, medio te diste a entender, sí. Me costaba trabajo como completar las palabras. Sí, claro, sí. Era como, no sé cómo, pues yo me sentía como, no sé, todavía como yo dormido, como no sé, no entendía nada, o sea, porque todos hablaban y yo quería expresar, o sea, es que quiero esto, pero no sabía cómo. Sí. O sea, fue un momento también como de desesperación para mí, ¿no? Claro. Entonces, cuando me suben y entra mi mamá, pues también se queda así de, ¿qué onda? O sea, ¿cómo? Híjole, y qué pues es emoción. así como, pues hasta la fecha, ¿no? Yo digo, no entiendo qué pasó, cómo fue que pasó, pero, pues, como les comento, o sea, a raíz de todo eso, me empezaron como, siempre me pasaron cosas toda la vida, porque yo desde muy pequeño, pues mi mamá decía que yo hablaba, digo, con un amigo imaginario. Ándale. Hace unos días yo les mandé un mensaje así de que mi amigo imaginario se llamaba Alex, que resulta que años después pues nos damos cuenta que ese niño no era un amigo, sino era pues una persona que había fallecido, ¿no? Que yo siempre jugaba con él porque para mí yo lo veía bien, normal y todo. Entonces, desde siempre me pasaron cosas, pero como que a raíz de todo esto, todo se hizo más fuerte, ¿no? Después de... ya como más recurrente. Sí. Oye, qué impresionante historia nos estás narrando, amigo. Pues tu vida que ha transcurrido. ¿Te das cuenta lo que representó para ti y para tu mamá, para tu familia, esto que pasó, esta tragedia tan fuerte que te sucedió? ¿Te das cuenta? ¿Sí lo has podido analizar? O sea, fue fuerte y no tanto, bueno, tanto para ellos como para mí, porque también después yo al enterarme del deceso de mi hermano,
pues yo me puse más mal, ¿no? Porque Sí. dije, es que no, porque yo me acordaba, bueno, lo último que yo recordaba del accidente, bueno, antes del accidente, es que mi hermano pues, me dijo, Ujú. me dice, en este momento, yo creo que fueron como 3 minutos antes de que todo pasara, Sí. me dijo, yo nada más tengo que decirte algo. Le digo, pues dime. Me dice, es que en este momento te toca a ti vivir por los dos. Ah, caray. Dice, yo te dije que nunca te iba a dejar solo y nunca te voy a dejar solo. Dice, Ajá. pero ya no puedo estar más aquí. Yo pues me saqué de onda. Yo le dije, tú estás loco, ¿no? O sea, ¿por qué me dices eso? O sea, antes del accidente. Antes, exacto, unos 3 minutos yo creo que antes. Entonces, Ujú. fue cuando, después de que me dice eso, lo Ujú. último que yo recuerdo haber visto es como una luz de frente Ujú. y el claxon. Ajá. Y hasta ahí. Ya de lo demás no me acuerdo de nada. Oye, ¿tú crees que él haya tenido una premonición? A lo mejor porque él siempre hablaba días antes Sí. de que saliéramos a carretera. Él hablaba mucho de que su tiempo estaba por llegar, que ya no iba a seguir, que no iba a poder hacer todo lo que él tenía planeado. Ujú. Yo le dije, pues tú lo vas a poder hacer porque pues tienes toda una vida por delante, ¿no? Sí. Entonces, pues yo esas eran nuestras pláticas de repente y después sucede el accidente y pues tiempo después, pues así, yo ya asimilando como las cosas, Sí. incluso después de que volvimos a casa, como Sí. compartíamos habitación y todo, Sí. yo le decía a mamá, le digo, es que mi hermano no se va, no se ha ido, le digo, porque está aquí sentado. Ujú. Le digo, yo sigo platicando, yo seguía platicando con él, o sea, como si yo lo estuviera, como si él estuviera ahí. ¿Pero tú Mi lo mamá veías? A veces, ¿mande? ¿Lo veías? Sí, así como cualquier persona, porque yo seguía platicando con él me seguía dando consejos. Mi mamá me decía, es que tú déjalo ir, suéltalo porque no Ujú. está aquí. Le digo, es que sí está. Hasta que una vez mi mamá igual me encontró platicando, pues yo con él, pues, Sí. y ella me dijo, dice, es que yo vi claramente como si alguien se hubiera sentado en la cama, cómo se sumió. Le digo, pues es que él está sentado ahí. Le digo, ¿cómo no lo ves? Ujú. ¿Y no le dijiste a Y tu me mamá dice, que le es que yo hablara? no ¿No, puedo verlo. ¿Mande? ¿No le dijiste a tu mamá, háblale, dile algo? Sí, le digo, pues dile, habla con él. Dice, es que yo hablo con él, pero yo no lo veo. Yo no lo escucho, yo no lo entiendo. Y yo así de... Ay, amigo. Y una vez también, bueno, después de eso, mi mamá me dijo, dice, mi hermano me dijo, dice, yo voy a darle el último adiós a mamá en un sueño. Y así pasó. Fíjate que me impacta esto que tú comentas, porque, híjole, yo sé que es muy triste la pérdida de un familiar, tu hermano, nada más y nada menos, las condiciones en las que se fue, el aviso previo que, pues, tuvo la oportunidad de despedirse inclusive de ti, ¿no? Y decirte muchas cosas en vida. Por si fuera poco, amigo, también una vez que ya partió, regresó a estar contigo un tiempo. Y ahí, perdón, hago una pausa. ¿Cómo me hubiera yo sentido si alguien me hubiera dicho, mira, aquí está tu papá, ¿le quieres decir algo? Yo no lo veo, aquí está tu papá. Fue el caso que le ocurrió a tu mamá, ¿no, amigo? Exactamente, yo le dije, pues, si no lo ves, él te escucha. Le digo, pues nada más dile lo que le tengas que decir o lo que sientes. Sí. Y ella nada más le dijo, dice, pues yo lo único que le puedo decir es que lo quiero mucho y que esperaba, bueno, ella decía, espero que estés bien y pues te dejo ir. Uh-huh. Sí. Eso fue como sus palabras en ese momento. Ajá. Y yo le dije, le digo, no, es que yo no quiero que se vaya. Le digo, yo lo necesito todavía aquí, le digo, porque, pues, le digo, no, yo no podría, pues a lo mejor como en este momento continuar, ¿no? Yo solo. Sí. Entonces, pues él, yo creo que fue como, estuvo como yo creo que como unos 6 meses, Sí. ahí, que yo lo veía y él me platicaba, Ajá. y él me decía, no tengas miedo, sabes que las cosas a lo mejor van a ser diferentes, pero tienes que aprender a seguir esta vida, pues tú. Entonces tienes mucho todavía que aprender, dice, y mucho que
que seguir, ¿no? Entonces, él me dijo, dice, las cosas no van a ser lo mismo, dice, no van a ser fáciles, porque te van a pasar cosas que a lo mejor no vas a comprender en el momento, pero después vas a asimilar que es por algo. Claro. Entonces, lo que a ti te va a pasar de aquí en adelante, dice, pues es porque tú puedes ayudar a la gente a lo mejor en algún momento, o puedes hacer algo por alguien. Sí, sí. Entonces, pues sí, bueno, yo de por sí siempre he sido como muy miedoso, y cuando a mí me pasaban cosas que veía y así, pues era así de, ay, es que no quiero, o sea, no es agradable a veces ver, o por ejemplo pasar por donde pasa un accidente o así, porque pues yo siempre veía, por ejemplo, esas personas viéndose a sí mismas, pero no era muy agradable. Entonces es así de cómo sobrellevar las cosas. Entonces, pues yo creo que al paso del tiempo yo he entendido, porque también me he metido un poco a estudiar, a checar y así, y ahora bueno, hoy en día pues sí, ya como que lo asimilaste. Lo acepto, digo, y digo, bueno, si yo puedo hacer algo en algún momento, pues ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no ayudar? Entonces, a mí me costó mucho a lo mejor entender y poder desprenderme de él, porque pues él me dijo, yo siempre voy a estar contigo, y lo cumplió, porque hasta cuando yo lo necesitaba, pues él allí estaba. Y alguna vez a mí me dijeron, dice, es que tú tienes un protector muy grande, dice, tienes un ángel muy grande que siempre te cuida. Y una persona me dijo, dice, tu hermano siempre está contigo, dice, él te abraza y te apapacha cuando tú estás mal. Le digo, pero es que ya no lo veo. Dice, no, dice, ya no lo vas a ver, pero vas a sentir que él, tú una tranquilidad, dice, y vas a saber qué hacer. Y sí, pues, así ha pasado. Fíjate que esto que mencionas es importante. Tú te rehusabas o rechazabas la idea de que se fuera tu hermano. Sin embargo, tú estuviste ahí, amigo, tú estuviste allá de aquel lado, y puedes decirme que era un lugar pacífico, un lugar tranquilo. ¿Podrías decir que era hermoso? No sé si hermoso, porque no vi nada así como pues paisajes o así, no. Lo que sí te puedo decir es que era muy tranquilo, una zona muy, pues sí, muy pacífica, en los flashes de lo que había pasado en la vida y así. Sí. Era como mucha tranquilidad. Yo me sentía muy tranquilo, muy como que te quitas todo el peso de encima, ¿no? O sea, estás en una zona muy muy relajada, muy todo, hasta que regresas a la realidad, ¿no? Entonces, pues yo había leído que cuando tú te vas, pues te vas a un lugar bello, paisajes, todo. Yo no lo vi así, yo fue como nada más, mucha tranquilidad. No veía nada a mi alrededor más que a mi familia en ese momento, inclusive a mi hermano, porque cuando yo estaba recordando todo lo que me había pasado y así, mi hermano me tenía de la mano. Entonces, yo nada más le veía la mano, yo a él ya no lo veía como tal. Y fue, pues yo siento que fue como, a lo mejor pudieron haber sido minutos, segundos, no sé, pero para mí fue como que muchísimo tiempo. Sí, porque pues, como te comento, o sea, médicamente, y hay un documento que le dieron a mi mamá y todo, que fue una hora en la que me dejaron ahí y yo ya no tenía signos, yo ya no tenía nada hasta que me bajaron abajo. Entonces, pues sí fue como que esa hora, yo creo que fue cuando pasó todo, no sé, o antes, quién sabe, y pues es lo que yo recuerdo, no lo que yo viví, lo que yo percibí en ese momento. Claro. Oye, amigo, pues yo te agradezco mucho que nos hayas platicado esto. Créeme que mañana voy a volver a escuchar tu caso, porque son, bueno, algunos aspectos importantes que me has revelado en este momento. Yo voy haciendo como una especie de almanaque que tiene que ver con todo esto de las experiencias cercanas a la muerte. Y créeme, amigo, que me gusta mucho esta plática que hemos tenido. Yo nada más, ya para concluir y para cerrar,
¿qué le dirías a las personas que tienen miedo a la muerte por una parte y por la otra, qué piensas tú de la eutanasia? Desconectar a las personas que están todas con vida artificial. ¿Tú qué piensas? Fíjate que a los que le tienen miedo a ese lapso, a ese paso, Uh-huh. pues yo les diría que no tienen nada que temer, porque Eso al es. final de cuentas, Sí. Yo te puedo decir que hoy en día, Uh-huh. a mí la muerte no me da miedo. Muy bien, amigo. O sea, yo ya, pese a que pasé por eso y así, Sí. yo dije, cuando se tenga que acabar, pues se va a acabar, y ni un momento antes ni un momento después. Sí. Yo les diría, pues, que no tienen nada que temer, porque al final de cuentas es una trascendencia, no es un algo que No es uno el tiene final. que vivir. Exactamente. Entonces, y por ejemplo, a los que tienen a lo mejor a algún familiar pues muy mal conectado o así, Uh-huh. pues yo les diría que mejor los dejen descansar, porque no es agradable estarse aferrando a lo mejor a alguien que ya no va a estar igual, ¿no? O sea, porque por mucho que haga, Sí. hay casos, porque yo me tocó en ese hospital ver muchos casos, Sí. que ya nada más los tenían conectados, la máquina era lo que los mantenía respirando, como en ese momento a mí. Entonces, es difícil, a lo mejor, pues desprenderte, ¿no? Pero al final es como lo mejor, porque ¿para qué tenerlos más, aferrarlos a más sufrimientos, si al final ya nada va a ser igual? O sea, por Eso mucho que es. tú quieras hacer, hay tiene- gente que ya no regresa, por ejemplo, de un coma. Sí tiene daños irreversibles, ¿no? Exactamente, entonces ya no es como tan sencillo. Entonces yo creo que es algo que uno a veces tiene que aprender poco a poco, como esa trascendencia, ¿no? El desprenderte de ese tipo de cosas para que pues aprendas, ¿no? Porque pues creo que de cada situación aprendes, y mucho. Sí, sí. Amigo, muchísimas gracias, de verdad. No lo dudes que próximamente te voy a volver a llamar para seguir charlando de este tema, y pues yo te agradezco mucho, ¿eh? No, al contrario, yo les agradezco a ustedes. También aquí ya tenemos en la línea a Claudio desde Veracruz. ¿Cómo estás, Claudio? Muy bien, ¿Listo para tu experiencia? sí, A vamos ver, a darle. ¿de qué se trata? Yo conté un relato de la casa que estaba en Chile, Ok. de que pasaban ruidos, donde golpeaban las murallas, todo. ¿Se acuerdan? Sí, Sí, sí. claro. Hablando con mi hermano, Sí. el otro día nos pusimos a relatar, a pensar qué cosas habían sido esos ruidos y todo, y él me empezó a decir más o menos lo que pudo haber sido en ese tiempo. Sí. Y más o menos fue lo siguiente. En Colina, en Santiago de Chile, hay una casona colonial Sí. Ajá. que se llama Reina Sur. Sí. En esa casona, hace muchos años, trabajaban mis papás. Mi papá como chofer, mi mamá como enfermera. Trabajaban los dos en la casa. Y un día se les apareció a mi mamá una persona. Sí. Por decir así, se le apareció el diablo. Ah, caray. Esta característica que tuvo este ser, ¿te dijo cómo era? Yo tenía, en ese tiempo yo tenía como 6 años, 6, 7 años, mi hermano tenía 10 años. Yo estaba en la casa con mi abuela, y él estaba con mi mamá en el trabajo, en esta casona. En la casa estaba sola, por decir así, la casona. Una casa muy grande, colonial. Y la persona esta llegó donde estaba mi mamá. Mi mamá, como no conoció a la persona, llegó a ver qué cosa quería él. Llegó, por decir, en ese tiempo, en 98, 96, una cosa así. Y llegó en una camioneta del año. Sí. Cuando mi mamá vio a esta persona, tenía todos los dientes de oro. Sí. Llegó con un traje, bien vestido, y la fue a saludar. ¿El Catrín? ¿No sería el Catrín? Es lo que nosotros pensamos, lo que yo le decía a mi hermano el otro día, que lo más probable que fue el diablo. En esa casa llegó esta persona, le habló con mi mamá le preguntó qué cosa quería, porque mi hermano estaba jugando en ese tiempo en una bodega, estaban ahí, llega esta persona, le dice que estaba buscando a ella, por decir así.
Mi mamá le pregunta qué cosa estaba haciendo o qué quería. Él va y llega, bueno, esta persona le dice que la buscaba a ella. Y el caballero le dice que buscaba a mi mamá. Le entrega un fajo de billetes. Órale. En ese tiempo estaban recién saliendo los billetes de 20.000 pesos, eran unos billetes naranjos. Le entrega un fajo de billetes y mi mamá le dice que no necesitaba ese dinero. Hizo muy bien. Esta persona a fuerza le quería entregar el dinero a mi mamá. Sí. Era muchísimo dinero, tenía joyas también, se las quería dar a mi mamá. Sí. ¿Y qué hizo ella? Dígame. ¿Qué hizo tu mamá? ¿Dijo que no? Aceptó. Okay. No aceptó, le dijo que no. Esta persona se fue molesta, le dijo a mi mamá que nos íbamos a volver a encontrar, le dijo a ella, le tocó su pelo, le quiso acariciar el pelo, por decir así. Después de que la persona esta se fue, se escuchó un ruido enorme, por decir así. Mi hermano estaba jugando en un anfiteatro, en esa casona. No sé si es que la buscan por Google Maps. Es la casona La Reina Sur de la comuna de Colina. Es una casona enorme, tiene de la época de la colonia, donde estaba la Quintrala y todo. Vivió ahí también un tiempo la Quintrala. Bueno, en esa casona, cuando le tocó el pelo a mi mamá lo echó, por decir así, porque también después nos contaba que podía empezar a pensar mal de ella, como mi papá también trabajaba en la misma casa, sí, que algo le puede estar ofreciendo dinero o algo, usted sabe, las personas mal pensadas. Sí, claro. Entonces, al momento que se va esta persona, se escucha un ruido. Mi hermano estaba jugando cerca del anfiteatro. El anfiteatro se destroza, por decir así, se cae completo. Mi hermano alcanza a salir y casi lo aplasta esto. Sí. Lo que nosotros decimos y pensábamos es que si mi mamá hubiese aceptado el dinero, por decir así, esta cosa se hubiese caído encima de mi hermano. Claro. Es que el hecho de haberlo aceptado ya incluía un convenio, un trato, algo iba a tener que darle ya a cambio. Exacto. Qué bueno que también, no lo aceptó. Bueno, no quiero dar nombres, por decir así, porque es una persona, o sea, es una persona importante o es de una familia importante, por decir así. Pero en ese tiempo, cuando ya pasó todo esto, después mi mamá como que no sentía el lado de la cara donde esta persona le tocó el pelo, se le dormía, le dolía. Después de eso, siempre mi mamá veía asesinatos, muerte, o que atropellaban a alguien. Veía mucha muerte, mucho, por decir así, muchas cosas feas. Y cuando ya pasó esto, por decir así, las personas estas que eran los dueños de la casa, que después nos contaron a nosotros, que no sabíamos ni nada, le contaron a mi papá con mi mamá, la señora, que era la que cuidaba a mi mamá, había hecho un pacto con el diablo. Era la señora Tita Rosso, por decir así. Sí. Había hecho un pacto con el diablo. Sí. Entonces, cuando ella falleció, la casona se empezó a desmoronar. Los negocios de esa familia empezaron a desaparecer, empezaron a quebrar todo. Se cayeron, sí. Exacto. Todo el dinero que tenían se le estaba yendo. ¿Me entiendes? Sí, claro. Y era algo así como impresionante. Justo en ese momento, cuando esta persona se fue, en la iglesia, porque también esa casona tiene una capilla, una mini capilla donde hacían el cuasimodo y todo. La capilla se empezó a desmoronar, tenía una torre
y esa torre se cayó, que era donde estaba el sacerdote. La capilla se empezó a desmoronar, se empezó a caer, y decían que en esa capilla, en la parte de abajo, estaba el tesoro Mira. y que habían hecho la iglesia encima donde tenía ella todo este dinero, la fortuna, todo. Sí. Entonces, pasaron muchas cosas, pasaron esto horrible que vive mi mamá, lo que casi le pasa a mi hermano, me contaba el otro día, y estas personas, ellos me querían a mí como su ahijado. Sí. ¿Me entiende? En ese tiempo yo por decir así, yo no estoy bautizado. Okay. Yo no estoy bautizado por la Iglesia Católica, por decir. Ajá. Ellos me querían bautizar. Sí. Y siempre él con su esposa querían que yo me fuera con ellos, querían que yo estuviera solo en la casa con ellos. Me invitaban a la casa, me regalaban, por decir así, televisores, cosas. Te querían en adoptar. ese tiempo, exacto, como que querían comprar una cosa así. Sí. ¿Me entiendes? Sí, claro, sí. Y nosotros en ese tiempo no estábamos tan bien económicamente, y ya cuando quebró esta casa, por decir así, querían que uno fuera para allá, como que a la fuerza querían que uno fuera el ahijado. Mi papá de repente se oponía, que cómo iba a ir yo solo, mi abuela también. Y entonces un día esta capilla se quemó. Hubo un incendio en la capilla, se quemó, empezaron a sacar las cosas, y a mis papás le dijeron que se podían guardar unas cosas de la iglesia en la casa. Sí. Justamente donde está el cuarto que después fue mi pieza, mi habitación, por decir así. Metieron unas sillitas que era el confesionario. Sí. Que tenían en la capilla. Sí. Metieron la cita del confesionario, metieron una cosa donde ponían unas velas grandes. Sí. Candelabros también los metieron y los guardaron en ese cuarto. Sí. Que era el que nosotros decíamos antes que era la pieza oscura. Y era así como terrible meterse a ese cuarto cuando yo tenía como 7, 8 años. Se sentía mucha energía, ¿no? Exacto, es donde yo le digo que, bueno, después nosotros compusimos, ellos ya se llevaron estas cosas muchos años, estuvieron varios años guardadas estas cosas en la casa, porque después la casona, ¿cómo es esto? La remataron. Remataron la casona, tuvieron que vender todo, perdieron todo ese dinero tan grande que tenían, y tuvieron que venderlo todo. Y para que no les vendieran esas cosas que eran candelabros, cosas así, lo guardaron en la casa de nosotros. Ok, sí. Y bueno, con mi hermano hablando, pensamos nosotros, esas cosas estaban cargadas con la energía de la capilla, con la energía de esa casa donde se había hecho ese pacto. Y lo que vio mi hijo ya hace años, y yo le contaba, que había visto un demonio, por decir así. Había visto una cosa roja con cuernos que lo estaba mirando. Okay. Oye, amigo, entonces a ver si te entendí bien tu narración. Dígame. Resulta de que esta casa fue construida con recursos mal habidos, a través de un pacto, a través de ofrecimientos para el enemigo, ¿no? ¿La casona? Ajá. La casona, sí. Entonces estaba hecha, digamos que bajo una maldición. Yo creo que sí. Era una especie de anatema. El anatema es una maldición que, por supuesto, está destinado al fracaso, está destinado a la ruina, todo lo que es considerado anatema. Entonces,
Es como, y es que es así, construir una casa, construir algo con dinero mal habido, por el medio que sea, es literalmente como construir en la arena. Es decir, nosotros hablamos de que cuando necesitas construir algo que sea duradero, tiene que hacerlo sobre un suelo firme. Por eso llaman que se construye sobre la roca, ¿no? Entonces, Exacto. Es algo impresionante esto que nos cuentas, Claudio, porque lo vivieron en tu familia, fueron ustedes testigos, pero no solamente de la casa, sino de las pertenencias que estaban ahí y para no perderlas se las llevaron a tu domicilio y también ahí causaron estragos, ¿cierto? Exacto. Y bueno, lo que yo le comentaba el otro día, cuando mi hijo, cuando nació aquí en México, y después nosotros lo llevamos allá a Chile, y el cuarto ese, nosotros lo hicimos, yo cuando yo era más niño, con mi papá, después ya que vendieron las cosas, ya se separaron de estas personas, por decir así, mis papás ya no trabajaron más con ellos, hicimos el cuarto, hicimos completa la habitación para que nosotros dos, yo con mi hermano, pudiéramos estar ahí. Y como le digo, hablando con mi hermano hace ya una semana, él me contaba, me decía, oye, ¿te acuerdas que cuando estábamos nosotros en la noche, un día empezaron a rasguñar el techo, a rasguñar el entretecho? ¿Qué deseas agregar? Bueno, que como decíamos el otro día, que todas las cosas, por decir, ahora uniendo las piezas, haber hablado con mi hermano, todo esto, yo, por decir eso, lo que le pasó a mi mamá, yo lo quise olvidar, así como se dice, sacar del pensamiento, de la memoria. Y ya donde hablé con mi hermano, me dijo, porque bueno, el otro día le pasé el programa para que él lo escuchara, y después ahí ya empezamos a hablar de nuevo de todo esto. Son cosas que, por decir así, si está en lugar algo maldito y uno se le lleva a una casa que está bien, algo de esa energía va a quedar ahí. Y como estuvo tanto tiempo en la casa eso, algo quedó ahí. Eso es, algo de esa energía está en la casa, y yo le pregunto a mi mamá y ellos no sienten nada ahora. No sé si nosotros dos, yo con mi hermano, fuéramos más perceptivos, por decir así, pero sí me da como mucho miedo. El otro día cuando lo conté no tenía miedo, pero ahora sí como que me dio así, andas más sensible, amigo. Lo que pasa es que ahora estás más sensible y por eso te genera cierto, pues no sé, una sensación rara, ¿no? Entonces, no te preocupes, yo te agradezco mucho que nos hayas relatado esto, de verdad, pues haberlo vivido y platicarlo, tal vez podemos considerar que se dice fácil, pero estar ahí, estar justamente en el momento preciso donde hay manifestaciones, saber que hay cosas malditas en tu casa, bueno, no es el caso ahora, ¿verdad? Pero en aquel momento, ya nada de eso está en la casa. Exactamente, lo sabían y por eso también yo creo que no vivían tranquilos. Muchísimas gracias, Claudio, qué bueno que nos pudiste contactar nuevamente, aquí te seguimos en el chat, todos tus comentarios, muchísimas gracias también, te doy por participar activamente. Esta es tu casa, ojalá que no sea la última vez que platicamos. Sí, bueno, ya, como decir, ya para más adelante tengo otros relatos que pasaron en el norte de Chile. Órale. Y yo fui a trabajar a las mineras, por decir así. Sí. A la minera escondida. Sí. Y algo nos pasó en el camino. Muy bien. Pues si gustas eso lo dejamos para otra ocasión, si te parece bien. Sí, en otro momento para que las personas puedan seguir contando su experiencia. Genial, amigo, te agradezco tu comprensión. Hasta luego. El fantasma errante.